con la palabra en el corazón. Un desafío a navegar por las corrientes del conocimiento de la palabra de Dios. No se despeguen, que ahora comienza con la palabra en el corazón. Amados hermanos, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Les habla Richard López, que junto a mi esposa Sandra Torres les traemos todas las semanas con la palabra en el corazón. Es un placer y un privilegio de parte del Señor que podamos estar una vez más delante de ustedes para traerles la enseñanza bíblica de esta semana. Estamos bajo el tema de esta tercera unidad del leccionario El Discípulo, los justos viven por fe. Y el tema de esta parte es la fe que agrada a Dios. Estamos en la lección 23 para el día de hoy. El título de esta lección es Fe en el poder de Dios. Está basada en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, los versos del 12 al 13 y luego del 25 hasta el 31. El texto para recordar nos dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías capítulo 40, el verso 29. Los objetivos que nos ocupan para esta lección son los siguientes: explorar la tensión entre el poder creativo de Dios y la confianza humana. Comprender la relación que tiene renovar nuestra confianza en Dios con esperar que Dios actúe. Y ser ejemplo de confianza y paciencia en el tiempo de Dios. Como todas las lecciones tenemos un vocabulario. Tenemos para hoy la palabra Jacob o Israel. Es frecuente el uso de los nombres Jacob e Israel para referir a la nación unificada de Israel. Cuando este no es el caso, lo normal es que se use para referir al reino del norte. Aquí, sin embargo, se refiere a Judá, como se puede constatar en una breve revisión sobre a quién se dirige esta profecía. Hermanos, es interesante. Al tiempo que les estoy hablando, van a estar viendo una serie de fotos acerca del poder de la naturaleza, del poder destructivo que en algunas ocasiones la naturaleza puede enseñarnos, puede mostrarnos. El poder de la erupción de un volcán, el poder de un huracán, el poder de un terremoto, el poder de un tornado, el poder de un tsunami. Todos y cada uno de esos son demostraciones de lo que la naturaleza en determinado momento puede hacer, desatando su poder, tal y como muchos de nosotros lo hemos comprobado en nuestra propia experiencia. El poder de la naturaleza puede hacernos sentir pequeños e insignificantes. Es la misma sensación que tenemos cuando enfrentamos desafíos o dificultades que a nosotros nos parecen insuperables. Se trata de situaciones que parecen estar completamente fuera de nuestro control. Cuando esto acontece, nuestra confianza en el poder de Dios tiende a tambalearse. Podemos hasta dudar si efectivamente Dios está o no está con nosotros. ¿Qué pensamientos surgen ante la presencia de un poder tan asombroso? Isaías, en este pasaje, nos recuerda que el Dios que creó todo lo que nos rodea es digno de nuestra confianza.
y que a Él nosotros debemos simplemente depositar y descansar en Él todos nuestros problemas, nuestras situaciones, y podemos comprobar cómo Dios sí está con nosotros. Y eso es lo que pretende analizar y ver esta lección para el día de hoy. Vamos a la lectura bíblica. La misma que ya señalamos se encuentra en Isaías capítulo 40, los versos del 12 al 13 y del 25 hasta el 31, como hemos señalado. Dice así la palabra de nuestro Señor. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién examinó el espíritu de Jehová o le aconsejó y enseñó? ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él seca y cuenta su ejército. A todos llama por sus nombres y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, Jacob, y habitáis tú, Israel? Mi camino está escondido en Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bendito sea el nombre de nuestro Dios por esta palabra que hemos leído en muchas otras ocasiones y que sabemos que reconforta nuestra alma y da esperanza a nuestra vida. Ahora, ¿cómo hallar consuelo o cómo hablar de consuelo cuando lo que se tiene de frente en la vida o lo que estamos enfrentando es solo destrucción y desesperanza? Cuando nuestra vida está atravesando por problemas serios de una enfermedad, de una situación con nuestros hijos, la muerte de algún familiar cercano, ¿cómo nosotros podemos enfrentar y hallar consuelo en medio de estas situaciones de la vida, de estos conflictos que a diario tenemos que nosotros enfrentar? Ese es el escenario emocional que está enfrentando el escritor del capítulo 40 de Isaías. Hasta el momento, la primera parte del libro de Isaías está dedicada a las advertencias y los oráculos o la profecía acerca de que Israel tenía que volver a Dios, que se acercaba un momento de corrección. No queremos llamarle castigo, sino más bien un momento de corrección, un momento de disciplina para la vida del pueblo escogido de Dios. Ese es el escenario emocional que está vislumbrando el profeta que está escribiendo. La cuestión aquí es, ¿quién podría ser tan poderoso como para revertir una situación tan catastrófica como la que vive el pueblo de Judá y la que él está vislumbrando, la que él ha tenido que aceptar? La lucha asiria había terminado. O sea, Israel, el pueblo de Israel, hablando de Israel como el reino del norte, ya había enfrentado el poder asirio. Habían sido destruidos
y ya habían sido desterrados. Y Judá había observado todo eso, el reino del sur. Pero ahora le tocaba el turno a Judá. Y es lo que está viendo el profeta con mucha tristeza, profundamente compungido. Había terminado una para comenzar otra. El profeta está aceptando en lo más profundo de su espíritu el anuncio de Dios de que el verdadero, la lección le llama el verdadero spoiler, pero estamos hablando de aquel que está anticipando el desenlace de una historia a quienes todavía no la conocen y no la han vivido. El profeta, inspirado por Dios, está anunciándole al pueblo los años que vendrían y que tendrían que enfrentar. La vara de su ira y el bastón de su indignación estaban delante del pueblo. No es Asiria, sino Babilonia los que ahora van a ejecutar el juicio de Dios. Ya el profeta a esta altura está aceptando la sentencia de que su pueblo tenía que ir también al cautiverio. Ese es el escenario que está en el corazón del profeta. Es cuando, similar a cuando se nos da la noticia que no queremos escuchar. Cuando eso devasta nuestro ánimo y cuando en el momento que recibimos la noticia no vemos futuro. Se nubla nuestro entendimiento y nuestro corazón casi se paraliza, sabiendo o pensando que lo que nos viene en los días venideros no es nada bueno. Eso es lo que podemos mirar, podemos pensar, podemos intuir acerca de lo que el profeta está experimentando en esta situación. El profeta entonces se convierte en el denunciante de los pecados especiales, específicos, de una generación distante, una que se había alejado totalmente de Dios. Y está al mismo tiempo convirtiendo su mensaje en uno de consuelo y esperanza para una futura generación. Está siendo el portavoz de la fe, la esperanza, el anhelo apasionado de una nación exiliada, una nación que está mirando en tierra extranjera y pensando en el templo, pensando en su pueblo, pensando en su ciudad de Jerusalén destruida y pensando en cómo ahora estaban lejos, simplemente recordando los tiempos buenos que vivieron cuando Dios sí les favorecía. Esa es lo que el profeta a esa generación que vivió y está en desesperanza, el profeta le está anunciando a los que van a venir después, los que nacerán en el exilio, le da esperanza, le da consuelo y les dice que la cosa no ha terminado. Le está anunciando a los descendientes de estos hombres que viven cuando él escribió en la profunda paz y en la prosperidad renovada que Dios les está prometiendo en un futuro. O sea, imagínense ustedes, luego que nosotros tuvimos la dramática experiencia del huracán María, cuando todo se calmó, que comenzamos a ver todo devastado, como residencias, bosques y un sinnúmero de cosas estaban ausentes, desaparecieron, fueron destruidas por el poder de la naturaleza en ese momento. Como nosotros miramos, decíamos, y en medio de esto, Dios me promete prosperidad, cuando lo que veíamos alrededor era todo destrucción, y decimos, pero ¿cómo es posible que yo pueda hallar consuelo en medio de esta situación? Eso es lo que está mirando el pueblo. El profeta está hablándole de un futuro brillante, un futuro de prosperidad, un nuevo comienzo, y ellos alrededor lo único que veían
era primero la distancia al estar desterrado y luego solamente en su vida el recuerdo de una ciudad destruida. Así que la idea principal que se le ocurre entonces al profeta en medio de esto es hablar de consuelo, hablar de que Dios estaba en medio de este pueblo. Y les dice, Él confortará a su pueblo en su aflicción, en cuanto a que yace en Él. Él hará esto, predicando el poder de Dios. Se nos presenta como algo tan grande que pudo crear lo que nosotros ni siquiera podemos controlar. Así que las palabras de consuelo que usa el profeta es: recuerden la maravillosa y poderosa mano de Dios que creó de la nada, que hizo los cielos, la tierra, el firmamento y aún las estrellas. Cada una de ellas tienen un nombre propio. O sea que Él va mucho más allá de lo que habían visto en Babilonia, porque Babilonia tenía entre varios de sus conocimientos y sus sabios gente que eran astrónomos y podían identificar las constelaciones y ponerle nombre como los tenían. Sin embargo, Dios dice no, Dios no solamente conoce las constelaciones, Dios conoce cada estrella que Él creó y a cada estrella Él le puso nombre. Y si nosotros nos es imposible contar el número de estrellas que hay en el infinito, imagínense ustedes que el profeta le diga: ustedes no deben alarmarse ni preocuparse, porque el Dios que las creó conoce el nombre de cada una de ellas. Y si es así de poderoso, ¿cómo no va a poder levantarnos y reedificarnos en un futuro cercano? De esa manera está dándole consuelo y dándole esperanza al pueblo en medio de la aflicción, en medio de su dolor. Entonces los poderes que Él creó, el ser humano no los puede controlar. Ya les puse al principio de cuando comenzamos a hablar estas imágenes del poder de la naturaleza. O sea, ¿algún ser humano ha podido controlar la erupción de un volcán? ¿Ha podido controlar cuando la lava está surgiendo y va quemando a su paso todo lo que encuentra? ¿Ha podido simplemente detener un huracán cuando va en su camino de destrucción? ¿Ha podido predecir y parar un terremoto? O sea, todas y cada una de estas cosas, Isaías dice: mira, en vano ustedes trabajan o piensan en controlarse a sí mismos y mirar a sí mismos cómo pueden resolver sus propios dilemas y problemas. Si de la misma manera en que no pueden controlar lo que Dios creó, también pueden controlar estas cosas en su vida. No pueden. Por lo tanto, tienen que descansar en Dios. Cuando llegan los problemas, cuando llegan las calamidades, cuando llega la noticia que no queríamos escuchar, la única forma de nosotros seguir hacia adelante es descansar en Dios. Es descansar en el poder de Dios. En este pasaje el Señor hace una pregunta: ¿con quién entonces me comparan ustedes? ¿Quién es igual a mí?, dice el santo. La respuesta obvia es: nadie. No hay nada ni nadie que pueda compararse con Dios. No hay forma de imitar, no hay forma simplemente de copiar el poderío de Dios. Ningún ser humano puede. Así que esta descripción de la grandeza del Señor debería ser suficiente para, diríamos, incentivar nuestra esperanza y quitar por lo menos de nuestro pensamiento cualquier intento de luchar contra Dios. O sea, no podemos luchar contra Dios.
Jacob luchó con el ángel en una demostración de persistencia y consistencia y al final perdió. No podemos luchar con Dios. Así que debemos quitar de nuestra mente el porqué, la lucha constante, la queja, el desafío, la negación. Porque el poder de Dios es infinito y contra Él nosotros no podemos. Y así lo describe el profeta cuando le habla al pueblo. O sea, no luches, no desafíes a Dios. No puedes controlar las cosas naturales, menos puedes controlar a Dios. Se debería entonces simplemente en cada uno de nosotros ser suficiente. Ver estas cosas. Y que desapareciera de nuestra vida esa desconfianza que podemos tener en que Dios lo puede hacer. O sea, nuestra confianza debe estar totalmente depositada en que Dios es capaz de resolver cualquier situación de nuestra vida. Hambre, enfermedad, todo ello. Los salmistas lo establecen de esa manera. El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra de el Omnipotente. Y cuando el salmista expresa el Omnipotente, está expresando la misma idea que aquí Isaías está expresando. O sea, el que tiene todo el poder, gloria sea el Señor. Es una emoción que debía sobrecoger nuestro corazón. El pueblo de Israel, de la misma manera que nosotros hoy, experimentó frecuentemente la incomprensión del actuar de Dios. Muchas veces no entendieron por qué Dios actuaba de la manera que actuó. Se molestaron. Por eso en el pasaje, en el verso 28, Dios le pregunta: ¿por qué murmuras, Jacob? Y aquí se usa el nombre de Jacob para referirse a la nación. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor. ¿Acaso no lo sabes? El Señor es el Dios eterno, gloria a su nombre. No se cansa, no se fatiga, y su inteligencia es insondable. O sea, ¿por qué luchas? ¿Por qué peleas? ¿Por qué discutes si no puedes con Dios? Es lo que está expresando el profeta. No es posible enfrentar a Dios como un igual. Somos sus criaturas. Debemos a Él solamente adoración, abnegación. Somos sus súbditos. Simplemente debemos ser obedientes. Es lo que el pasaje nos muestra. Porque el Señor no se va a cansar, el Señor no se va a fatigar. Y nosotros no podemos entender cómo Él actúa porque su inteligencia es imposible de alcanzar. El apóstol Pablo, en su lucha por entender la naturaleza de Dios, tuvo que detenerse en un momento de decir: pero ¿quién puede entender la mente de Dios? La contestación a esa pregunta retórica es: nadie. Nadie puede entender la mente de Dios. Nadie puede llegar y alcanzar a la inteligencia, al poder, a esa presencia divina que Él marcó en nosotros cuando sopló en nuestra nariz aliento de vida. Nadie puede entender eso. El pueblo es llamado entonces a confiar en un Dios
cuya naturaleza está muy por encima de la capacidad de análisis del ser humano. Por más inteligente que sea, por más vueltas que le des a la cosa, nunca lo vas a entender, porque no puedes llegar a ese nivel. Las personas podrían intentar comprender lo que pertenece al mundo sensible, espiritual, pero nunca van a llegar a controlarlo. Pueden tal vez asimilar las cosas, pero nunca a controlarlas. Dios puede hacer que acontezca. Dios puede hacer que sucedan cosas. Dios puede inclusive romper lo normal del mundo, lo sensorial, lo que vemos. Dios puede acabar con eso. Josué no le pidió al Señor que detuviera el sol, y en su concepto, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, Dios lo hizo. Sabemos que científicamente ahora que no fue el sol el que se detuvo, sino la tierra. Pero lo importante es el milagro, el poder de Dios actuando en un corazón que tiene fe suficiente para decirle: Señor, yo sé que tú puedes. Y porque sé que puedes, lo harás. O sea, Dios puede fortalecer el cansado, aumentar las fuerzas del débil. Situaciones que en la vida normal no acontecen de esta manera, pero Dios puede. Como Dios en medio de nuestras enfermedades, cuando ya el médico dice ya no hay nada más que hacer, de momento Dios actúa en la vida de ese hombre, esa mujer, y se levantan y viven para dar testimonio de eso. Y los propios científicos, médicos y todos los que han tomado parte con esa persona dicen: verdaderamente esto es un milagro, porque no hay otra manera de entenderlo. En efecto, hermano, en la vida real, en la vida normal, el cansado, el débil, tienen un destino poco alentador. En cambio, bajo la intervención de Dios, el cansado y el débil pueden estar tranquilos, porque hay esperanza para ellos. Dios está completamente libre de todo. Todo lo que sea débil, todo lo que sea defectuoso en el hombre, pues Dios está libre de eso, porque Dios, al ser inescrutables los caminos de Dios, nosotros, sus siervos, debemos confiar en Él para lograr la liberación en nuestro propio tiempo y en el tiempo de Dios. Si sabemos que este es nuestro Dios, si creemos en este poderío, si sabemos y reconocemos su presencia de esta manera, que Dios es perfecto y que nuestras limitaciones no están en Dios, entonces podemos descansar en Él. Él da poder a los débiles, porque está bien lejos de ser débil. Dios está muy lejos de ser débil, todo lo contrario. Tiene energía sobreabundante para repartir, para impartírsela a cualquiera que sea débil entre sus sirvientes. Así que nuestros principios no han cambiado. Nuestros ideales no pueden cambiar. Vivir para Cristo sigue siendo nuestro objetivo. Y que de alguna manera el corazón, que es el centro de la vida, a veces late débilmente. Late pausadamente. Pero en medio de eso, Dios
ha variado las formas para aliviar nuestra debilidad y restaurar nuestras fuerzas. Cuando nosotros nos sentimos que ya no podemos, entonces ahí es que se levanta Dios. Sea cual sea la instrumentalidad que Dios utilice, sea cual sea el medio, Dios es quien lo hace. El Espíritu de Dios lo llena todo. Las horas benditas son aquellas en el que el aliento celestial que hemos mencionado, el ruá, que fue ese soplo, ese aliento en la nariz del hombre cuando Él nos creó, vuelve y nos revive el alma cuando la gracia del Señor nos llena, cuando esa gracia es posada sobre nosotros, como el rocío baña la vegetación en las mañanas. Ahí es que entonces el alma se regocija en Dios. Lo expresan los salmistas de esa manera. Por eso hay una alabanza al Dios de la creación, el Dios todopoderoso. Y los salmistas lo reconocen cuando lo declaran. Y lo anhelan y lo viven desesperados, como en el Salmo 42. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando veo los cielos, obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Expresa el Salmo 8. Y podríamos seguir citando maravillosos textos del libro de los Salmos donde el salmista expresa su confianza en el poder de Dios. Así que cuando estamos físicamente débiles, no podemos medir el progreso a medida que inhalamos el aire por nuestras fuerzas. Medimos el progreso de nuestra vida porque ese aire, estemos en el mar, estemos en la montaña, estemos en el llano, estemos donde estemos, regresa. Nosotros no sabemos, como expresa la Biblia, de dónde viene el viento y hacia dónde va. ¿Por qué? Nosotros simplemente sabemos que cuando inhalamos, respiramos aire, exhalamos y vuelve nuestro espíritu a llenarse de vida cuando sentimos que el aire llena nuestros pulmones. Eso es lo único que nosotros debemos saber, que cada vez que nosotros inhalamos aire, estamos inhalando vida, la vida que Dios nos dio. Y eso debe llenarnos de esperanza en Dios, porque Dios es fiel. Y Dios nunca le faltará a sus hijos ni a su pueblo. Qué maravilloso es el Señor. Qué maravillosa palabra nos ha entregado en este día. Quiera Dios que nosotros podamos profundizar en ella, hacerla nuestra y poder seguir hacia adelante, conociendo y sabiendo que el Dios del consuelo, la esperanza, es nuestro Dios, que es el Dios todopoderoso que está presente en medio de todos nuestros dilemas y de todos nuestros conflictos. Vamos a resumir esta lección de la siguiente manera. Hay ocasiones en que frente a los grandes desafíos de la vida nos pone por delante las sensaciones que nos dominan, son las de impotencia y fragilidad. En estas ocasiones incluso nuestra confianza en Dios suele verse disminuida
pero la magnitud de las dificultades que vivimos hacen que pensemos de esa manera. Somos invitados entonces a poner las cosas en su justa proporción. Las cosas más grandes e incontrolables que podemos ver son las fuerzas de la naturaleza. Pues bien, el profeta nos recuerda que Dios no solo controla esas fuerzas, sino que las ha creado. Y esto debería volver las cosas a su centro. Debemos confiar en el poder de Dios, que incluso creó aquello que nosotros consideramos incontrolable. Nosotros somos llamados a confiar y esperar, porque la debilidad y el cansancio que se han apoderado de nosotros darán paso a la fortaleza y energía que el poder del Señor nos infundirá. Damos la gloria al Señor y esperamos que sea de edificación para vuestras vidas. Nos despedimos en esta ocasión sin antes solicitarles que sigan orando por nosotros, especialmente por uno de mis hijos que pronto su esposa, mi nuera, dará a luz. Así que en ese proceso pedimos oración a todos y cada uno de ustedes, y también que no nos dejen de ver la próxima semana, si así el Señor lo permite. Vamos a orar. Oren conmigo, como todas las semanas les pedimos, hagan suya esta oración y que el Señor nos imparta bendición. Oremos. Señor y Dios incomparable, no nos queda más que reconocer lo incomprensible de tu grandeza. Gracias por darnos la posibilidad de ser tus hijos e hijas. Y concede en tu infinita misericordia que recibamos de tu parte las nuevas fuerzas que prometes a los que esperan en ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Hemos presentado Con la Palabra en el Corazón. No olviden sintonizarnos la próxima semana y que Dios les bendiga.